Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Hoy hablaré sobre las criaturas traviesas, de la película Los Gremlins. Y me voy a referir a los Gremlins de la primera película. Espero que disfrute mucho este video. ¿Qué hubiera pasado si los Gremlins de la primera película Gremlins, 1984, fueran reales? ¿Cómo afectaría al mundo si nos atacan? Si los Gremlins de la primera película de Gremlins fueran reales, habrían causado mucho caos y destrucción. Son pequeños, pero son muy fuertes y agresivos. Pueden multiplicarse rápidamente y no le temen a los humanos. También son muy inteligentes e ingeniosos. Las debilidades de los Gremlins son las luces brillantes y el agua. Sin embargo, estas debilidades no son insuperables. Pueden evitar las luces brillantes y pueden sobrevivir sumergidos en agua durante un corto periodo de tiempo. Si los Gremlins nos atacaran, probablemente comenzarían atacando pequeñas ciudades y áreas rurales. Causarían estragos y destrucción, y se extenderían rápidamente a las ciudades más grandes. También atacarían infraestructura crítica, como centrales eléctricas y sistemas de transporte. Los Gremlins serían una gran amenaza para la humanidad. Serían difíciles de detener y causarían mucho daño. La única forma de derrotarlos sería encontrar una manera de explotar sus debilidades, o desarrollar un arma que pudiera matarlos. El impacto del ataque de los Gremlins dependería de una serie de factores, como su número, su inteligencia y su capacidad de adaptación. Sin embargo, está claro que representarían una gran amenaza para la humanidad. La buena noticia es que los Gremlins son criaturas ficticias. Sin embargo, la película Gremlins hace un buen trabajo al imaginar lo que sucedería si tales criaturas fueran reales. Es un cuento con moraleja sobre los peligros de alterar la naturaleza, y nos recuerda que incluso las criaturas más pequeñas pueden ser una amenaza si no se controlan adecuadamente. Aquí hay algunos escenarios hipotéticos sobre cómo podría afectar al mundo. Número 1. Caos localizado. Inicialmente, la infestación de Gremlin podría localizarse en la ciudad donde se desató, como se ve en la película. Esto provocaría un pánico generalizado, la destrucción de la propiedad y un número significativo de heridos o víctimas en el área afectada. Número 2. Reproducción rápida. Los Gremlins son conocidos por su capacidad para reproducirse rápidamente, lo que podría llevar a que la infestación se extienda a áreas cercanas. Esto podría resultar en un mayor caos a medida que las personas intentan contener y combatir a las criaturas. Número 3. Disrupción generalizada. A medida que los Gremlins se multiplican y se propagan, interrumpirían servicios esenciales como la energía, el agua y el transporte. Esto conduciría a un colapso en la infraestructura y dificultaría que las autoridades respondan de manera efectiva. Número 4. Respuesta militar. Ante una creciente amenaza Gremlin, los gobiernos podrían desplegar fuerzas militares para contener y eliminar a las criaturas. Sin embargo, la resistencia e imprevisibilidad de los Gremlins podría convertirlos en un adversario formidable. Número 5. Frenesí mediático. La existencia de Gremlins reales probablemente conduciría a un frenesí mediático global, con los medios de comunicación cubriendo ampliamente la infestación. Esto podría exacerbar el pánico y el miedo entre la población general. Número 6. Estudio científico. Los científicos e investigadores estarían ansiosos por estudiar a los Gremlins para comprender su biología, comportamiento y debilidades. Esto podría conducir tanto a avances en la comprensión como a posibles formas de combatirlos. Número 7. Impacto económico. El ataque Gremlin tendría graves consecuencias económicas, con las empresas sufriendo pérdidas, las reclamaciones de seguros disparándose y los gobiernos gastando recursos significativos en esfuerzos de contención y recuperación. Número 8. Disturbios sociales. A medida que la sociedad se desmorona en las áreas afectadas, podría haber disturbios sociales, saqueos y desorden civil a medida que las personas luchan por hacer frente a la crisis. Número 9. Cooperación internacional. Si la infestación de Gremlin se extendió más allá de las fronteras de un solo país, podría requerir cooperación y coordinación internacional para combatir la amenaza. Número 10. Soluciones potenciales. Con el tiempo, los científicos y las autoridades podrían desarrollar estrategias o tecnologías para combatir a los Gremlins. Esto podría implicar encontrar sus vulnerabilidades, desarrollar trampas o descubrir una forma de controlar su reproducción.
Al final del día estas criaturas muy fastidiosas, serían exterminados como ratas. Los militares ni siquiera necesitarían involucrarse. La gente pensaría que eran ratas y llamaría exterminadores y ese es el final de los gremlins.